Ahora, de acuerdo a la perspectiva bíblica, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de este mundo? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice acerca de, no del mundo creado, no de las cosas físicas, pero del ser humano, de las personas? Y hay algo muy interesante que vamos a compartir el día de hoy porque es fundamental para que el hombre pueda apropiarse, para que el hombre pueda tomar ventaja, si lo pudiéramos decir así, para que el hombre pueda aprovechar la bondad, la benignidad, el perdón, la salvación, lo mejor de Dios que tiene preparado para nosotros. Y este mundo vive comprado, digamos que vive vendido. Este mundo compra todo lo que le venden y vende su atención, su corazón a todo lo que le ofrecen. De tal manera que en este mundo el hombre queriendo disfrutar de las cosas, seguramente todo ser humano no está de acuerdo en vivir en frustración, no está de acuerdo en vivir en escasez, no está de acuerdo en vivir en enfermedad, no está de acuerdo en vivir en esclavitud, no está de acuerdo a vivir en muchas cosas, pero buscando querer vivir de una manera mejor, muchos se pierden en el camino porque piensan que lo pueden conseguir a través de los mismos hombres. Pero esto no es así y el hombre por sí solo, separado de Dios, llámese el hombre incrédulo sin Dios o llámese el creyente nacido de nuevo sin tener comunión con la palabra, sin tener comunión con Dios, es decir, neófito, incrédulo, o con un corazón endurecido que no camina de acuerdo a la palabra, pero camina de acuerdo a sus sentidos y a su carne, llámese cualquiera de las dos posiciones, ah, están de alguna manera o de otra siendo conformados a los sistemas de pensamiento y las maneras de vivir de este mundo. Están siendo no solo influenciados, sino conformados por presión o conformados por decisión a cómo este mundo a través de los hombres se mueve. En la actualidad, nosotros podemos ver que la maldad, la perversidad, la falta de una buena conciencia está en aumento. Tan es así que a lo bueno este mundo le llama malo y a lo malo este mundo le llama bueno. Ya han perdido toda sensibilidad y aunque Dios ha plasmado su sello en la creación y su existencia a través de las cosas hechas e inclusive Dios ha puesto en cada uno de los digamos de los de la genética del ser humano, de las células, la intuición, la manifestación de que Dios existe. Aunque Dios ha causado esto, el hombre se ha endurecido de tal manera que ha decidido no hacer caso o hacer caso omiso de lo que Dios manifiesta en su poder, de lo que Dios manifiesta en la creación, y este hombre se ha perdido en sus vanos razonamientos. Y déjeme decirle algo, aunque muchos dicen en el medio cristiano o religioso que hay muchas personas que cuando cometen un error le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a Satanás, inclusive hay quienes le echan la culpa a otras personas. Todo ser humano es responsable de sus acciones, de la manera en la que cree y de la manera en la que piensa. Todo ser humano, cada uno es responsable de sus acciones. Así es que aunque el enemigo de nuestras almas, el diablo, te inspire, te engañe, tú eres quien le das el acceso. El ser humano es el que le da el acceso. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante que tú y yo podamos entender que cuando nosotros tomamos decisiones y tomamos las decisiones correctas, tendremos resultados correctos. Pero cuando tomamos decisiones incorrectas,
tenemos que tener entendido o tenemos que tener el conocimiento de que seguramente no vamos a recibir los resultados correctos. Una vez que equivocamos, no podremos esperar resultados buenos. Ahora, es muy importante que entendamos que la gracia y el favor de Dios están contigo. De tal manera de que si un creyente nacido nuevo comete un error por equivocación, es decir, no lo premeditó, no lo preparó para cometerlo, pero fue por error. Entonces es importante que entiendas que Dios te sigue amando igual. Dios no juzga tus acciones, Dios las juzgó ya en Cristo Jesús y Dios tiene su favor y su gracia para resarcir, para restaurar, para restituir, reponer lo que ha sido robado, lo que ha sido perdido. Pero es por eso que tenemos que ser diligentes en cuanto a ello. Ahora, en el creyente, en el hombre nacido de nuevo, no hay una parte mala y una parte buena. Hemos sido constituidos con un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, y Dios quitó nuestra vieja naturaleza. Así es que es equivocado pensar que dentro de nosotros hay una intuición de pecado en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior que nos lleva a pecar. Esto es un engaño. Pero nuestra mente y nuestras acciones y nuestra manera de pensar tiene que ser renovada de acuerdo a la palabra y no podemos consentir seguir bajo los designios de este mundo y conformarnos a este mundo. No lo podemos hacer. Ahora, este mundo está caminando separado de Dios. Este mundo no tiene temor de Dios. Este mundo está enseñando cosas contrarias a la palabra de Cristo y desafortunadamente muchos, no solo los hombres en general, pero muchos creyentes nacidos de nuevo están escuchando, están recibiendo, están aceptando estos sistemas de pensamiento. Mira cómo dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. ¿Cuál es la razón por la que hay tanta maldad en este mundo? Por causa de que los hombres no tienen temor de Dios. El hombre no tiene temor de Dios. Y es importante que nosotros compartamos, enseñamos e induzcamos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude para que el creyente nacido de nuevo restaure su posición de justicia para tener temor de Dios. Y no estoy hablando de tener temor de Dios de manera religiosa, pero estoy hablando de tener temor de Dios como poner a Dios en la primera posición en nuestra vida, poner a Dios en el primer lugar de nuestro corazón y de nuestro ser, y no movernos de ahí para que todas las cosas se conviertan en secundarias. No es porque queramos ser o pensemos de una manera en idolatría, de ninguna manera, pero Dios es nuestro hacedor. Dios es quien nos llamó y nos rescató. Dios fue quien nos compró por precio. Nuestro Padre nos ama. Aún a pesar de nuestros delitos y de nuestros hechos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros ahora le pertenecemos porque fuimos comprados por precio, dice la Escritura en 1 Corintios 6. Nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen al Señor. Así es que, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria y porque Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes, porque Él es nuestro Padre eterno, porque el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él debe de tener la primacía, la prioridad, debe de tener el primer lugar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes. No solo por lo que Él es, no solo por lo que Él ha hecho, pero también porque en nadie podemos tener seguridad. En ningún otro podemos tener salvación. En ningún otro podemos recibir amor a plenitud. En ningún otro podemos recibir la abundancia de gracia, la justicia. En ningún otro podemos tener eternidad. Así es que no solo por lo que nuestro Dios glorioso y maravilloso es, no solo por lo que ha hecho por nosotros, pero por el beneficio también que tú puedes tener al estar cerca de Dios y honrarle a Él y bendecirle
y ponerlo en primer lugar en todas las áreas de tu vida. Mira, este tiempo que vamos a vivir en esta tierra es tan pequeño comparado con la eternidad, que no podemos darnos el lujo de no poner a Dios en primer lugar y desaprovechar la oportunidad que Él nos ha dado para permitir que otros conozcan, vengan al conocimiento de la verdad de que en Cristo hay bendición, salvación, vida, vida abundante, vida eterna. Pero cuando tú no pones a Dios en primer lugar, cuando tú no tienes temor de Dios, entonces tú puedes ser egoísta, tú puedes hacer acepción de personas, tú puedes no hacer la voluntad de Dios porque decides mejor hacer tu propia voluntad. Así es que si no tenemos temor del Señor, no le somos propicios al Señor en esta tierra. No podemos cumplir a plenitud su propósito, la razón de ser de nuestra existencia. Por eso es tan importante que podamos tener temor de Dios y que podamos restituir el temor de Dios en nuestras vidas. Mira cómo dice la escritura en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hay Salmos 14, Salmos 54, hablan acerca de que el necio, y la Biblia en algunas versiones lo describe como tonto, el necio, el tonto, dice no hay Dios. El necio, el tonto dice no hay Dios. Y en otras palabras, yo lo que quisiera parafrasear es que es un tonto y un necio el que no quiere creer en Dios. El que no cree en Dios es un tonto y es un necio. Y nosotros no podemos darnos el lujo de aparentar ser como los que creen que no hay Dios. Mira cómo dice el Salmo 110, versículo 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Proverbios 9:10. El principio del conocimiento es el temor del Señor. El conocimiento del santo es inteligencia. Déjame, te comparto algo que siempre he traído en mi corazón desde que tenía 18 años y a veces lo he expresado y muchos no lo entienden. Quizá no lo había expresado de la manera correcta o no lo he hecho de la manera correcta, pero la palabra del Señor insiste en ello. Y aquí dice la escritura, quien no tiene temor del Señor, o en otras palabras dice, el que tiene temor del Señor tiene entendimiento, inteligencia y sabiduría. Pero podemos ver hoy en día, y esto no es de ahorita, esto es desde que se empezó a implementar o a instituir la educación, en donde, por darte un ejemplo, en Estados Unidos, que es una población en donde la mayoría, digamos que así ese país fue fundado bajo bases cristianas, los padres de los americanos, es decir, quienes fundaron el país, lo fundaron bajo bases cristianas, bajo la Biblia, y en teoría, la mayoría de de los estadounidenses vienen de ser de una cultura cristiana. Pero déjame decirte que alrededor de un 95% de las personas que están en las universidades son ateas. Estadísticamente, las universidades en los Estados Unidos están convirtiendo ateos. Más allá de que estén convirtiendo o intentando convertir abogados, economistas, licenciados, doctores, etcétera, lo que están convirtiendo con una eficacia tremenda es ateos. Hay quienes dicen que en la estadística de un 75 a un 80% de los creyentes, de los jóvenes creyentes, bautizados inclusive, confesados, que entran a las universidades, cuando salen de las universidades salen rechazando a Dios. Más allá de lo que las universidades quieran enseñar, lo que sí están
causando y siendo efectivos es causando que el sistema de pensamiento que tiene que ver con ser ateos o con rechazar la existencia de Dios está teniendo efecto, están enseñándolo. Pero sin ofender a los presentes, ni ofenderme a mí, ni ofender al mundo en general, pero aquí dice la palabra, el que tiene temor del Señor tiene inteligencia y tiene sabiduría. Así es que hay muchos que pretenden estudiar economía, que pretenden enseñar economía, enseñar leyes, enseñar medicina, enseñar ingeniería, enseñar toda la clase de profesiones que existen hoy en día y no tienen temor de Dios. Así es que la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que están enseñando? Porque la Biblia nos enseña que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Así es que la Biblia claramente dice, el que tiene temor del Señor tiene la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia. Así es que más allá, porque la mayoría de las personas están conformadas de acuerdo a este mundo, a que si tú tienes un título profesional y tú eres máster o doctor, tú tienes todas las puertas abiertas. Y no estoy diciendo que no sea así. Y no estoy diciendo que no las personas no estudien. Pero lo que estoy diciendo es que el que tiene temor del Señor y el que permite que la palabra sea el primer lugar en su vida, que el Señor sea el primer lugar en su vida y que la palabra le renueve la palabra, medite en ella, le transforme, le va a hacer más entendido, más inteligente, más sabio que cualquiera de todos aquellos que están enseñando en las mismas universidades. Esto es algo extraordinario porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Y ahorita vamos a ver un ejemplo extraordinario de cómo sucedió esto en la vida de algunas personas que creyeron esto. Mira cómo dice Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. El temor del Señor es la instrucción de la sabiduría. Antes de la gloria está la humildad. Y tú sabes que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No solo lo escribe el apóstol Pedro, pero también Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es un soberbio? Aquel que confía en sí mismo. Más allá de aquel que pueda presumir ante sus amigos, ante su familia, aquel que confía en sí mismo es soberbio. Pero aquel que aprende a confiar en el Señor y que le da la primacía y le da la honra, el honor y lo considera como primero en todo, es humilde. Aquel que confía en la justicia de Dios. Si Dios te dice algo y tú pones un pero, eso es soberbia. Si Dios nos enseña, camina hacia esta dirección y tú dices, pero Señor, eso es soberbia. Porque ¿cómo es posible que si escuchamos la voz de Dios y Dios nos dice así, el Dios que tiene todo en armonía y todo en órbita, el poderoso, el glorioso, el que es buscado por todos y no encontrado por muchos, te habla directamente a ti y tú le pones un pero? Eso es soberbia. Y a Dios no le parece que nosotros actuemos en eso. Una vez más, Dios no va a condenarte, pero tú no vas a poder disfrutar de lo mejor que Él te proveyó, porque eso se toma por fe. Y para que la fe funcione y opere y se ejercite de una manera genuina, sin obstáculos, sin incredulidad, necesitamos caminar en humildad, confiando plenamente en el Señor, como el pequeño, el hijo pequeño que confía plenamente en la seguridad, en su seguridad respecto a su mamá y a su papá, confía plenamente en sus padres para estar seguro. Fíjate cómo dice el Salmo 119, versículo 99. Salmo 119, versículo 99 y 100. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que todos los ancianos, porque tus preceptos he guardado. La palabra está sobre todo entendimiento y sobre todo conocimiento. La palabra
está sobre todo entendimiento y sobre todo conocimiento de cualquier ser humano, porque la palabra es viva y eficaz, y la misma palabra manifiesta la misma sabiduría de Dios. Tú y yo no somos dioses, pero tenemos acceso a la preciosa y maravillosa palabra, y en ella está la misma sabiduría, la misma mente, el mismo pensamiento del Señor. El mismo que es Señor de las matemáticas, que es Señor de la economía, es decir, que está sobre las matemáticas, la economía, la física, el humanismo. El Señor es sobre todas estas cosas. Mira cómo dice el Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. La pregunta es, ¿qué nos interesa? ¿Tener a Dios, temer a Dios, honrarle? ¿O querer mejor hacer nuestra voluntad? ¿Qué es a quién le tenemos temor? ¿A quién honramos más que al Señor? Porque cuando Dios nos llama a hablar la verdad, pero Dios nos llama a hablar la verdad en amor, y todos somos libres para decidir y para tomar el camino que querramos tomar. Si algo Dios nos enseña es que nadie puede ser obligado. En la oportunidad más preciosa que Dios nos dio para nuestras vidas es actuar en plena libertad, sin que nadie nos esté presionando o sin que nadie nos esté obligando a hacer las cosas. Así es que, ¿cómo es que tenemos que caminar teniendo temor del Señor, honrándole en todas las áreas de nuestra vida, sin comprometerlo, sin comprometer nuestras vidas ante las personas? Pero a veces no tomamos la decisión correcta porque tenemos miedo de las personas, porque tenemos miedo a que las personas nos rechacen, porque tenemos miedo inclusive a la pobreza. A veces Dios te dice, tienes que dar. Y estoy hablando de tiempo, estoy hablando de economía, estoy hablando de bienes, pero tú no quieres escuchar a Dios. Tú no quieres hacer lo que Dios te dice porque tienes miedo a quedarte sin nada. Cuando alguien está en una problemática, por ejemplo, una problemática de escasez, es cuando el hombre creyente debe de dar más. Yo recuerdo una persona que estaba padeciendo por muchos problemas económicos y al platicarle y al tratar de animarle y enseñarle, le pregunté, bueno, ¿tú estás dando? Y me dijo, no, no estoy dando absolutamente nada porque no me alcanza. Y le dije, precisamente, esa es la razón por la que no te alcanza. Porque tú tienes temor de quedarte sin nada, porque tú tienes temor al que dirán, porque tú tienes temor a lo que te pueda pasar, a la incertidumbre, pero no tienes temor de Dios. Porque no estás escuchando lo que Dios quiere que tú entiendas y que tú hagas. Porque Dios nunca va a quitarte con el propósito que te quedes sin nada. Sino antes bien, Dios lo que quiere es multiplicar lo que hay en ti. Pero Dios tiene sus maneras y sus formas. Dios nunca quiere quitarte, Dios quiere multiplicar tu bendición, la bendición que Él te ha dado. Pero si el sembrador no va a sembrar, no puede cosechar. Y esto puede ser en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, vamos a terminar leyendo Daniel. Daniel es uno de los profetas más extraordinarios. Digo, hay poderosos y maravillosos profetas que fueron inspirados por el Señor escribiendo la Biblia, pero Daniel es uno de los que tenían un espíritu excelente y perseveraron así. Hay quien dice que Daniel participó en 3 diferentes tiempos del reinado de los reyes en Babilonia. Y mira cómo dice Daniel capítulo 1. Ayúdame a buscar en Daniel capítulo 1 el versículo 12. Resulta que el pueblo de Israel
fue llevado cautivo a Babilonia y los babilónicos tomaron a la juventud para instruirlos, para enseñarles, para cambiar su identidad, para instruirlos, para enseñarles, para transformar lo que ellos eran. Y dice aquí la escritura, en el versículo 5 del capítulo 1, vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 5, dice, y el rey le señaló la ración para cada día, la ración de la comida del rey y del vino de su beber. Dice que los criasen por 3 años para que al fin de este tiempo estuvieran delante del rey. Es decir, estos jóvenes iban a ser preparados. ¿Quiénes estaban entre estos jóvenes? Entre estos jóvenes dice la escritura que estaban Daniel, quien le fue puesto un nombre babilónico, Belsasar. Estaba otro que se llamaba Ananías, Sadrach, fue puesto como nombre babilónico Sadrach, se llamaba Ananías, Misael, que le fue puesto un nombre que se llamaba Mesac, y a Azarías, que le fue puesto un nombre babilónico que se llamaba Abed-ego. Los nombres en el Antiguo Testamento, los nombres en la historia judía, los nombres en el hebreo, tienen un propósito. La mayoría de estas personas tenían un nombre que los identificaba. Así es que estos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, sus nombres bíblicos, sus nombres judíos. Pero los babilónicos querían inclusive empezar a cambiar sus maneras de pensar y transformarlos en todo su ser, cambiándoles el nombre, empezando por cambiándoles el nombre. Así es que vemos a Belsasar, que era Daniel, a Sadrach, Mesac y Abed-nego, que eran Ananías, Misael y Azarías. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey. Y cuando enviaron a aquel a instruir y a dar de comer y a ser como el supervisor quien vigilara o guiara a Daniel y a sus amigos, a alimentarlos, etcétera, etcétera, y enseñarles todo eso, dice la escritura en el versículo 9, Dios puso en el corazón a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y lo que hizo Daniel fue que le propuso, y mire lo que le propuso en el versículo 12. Dice, pruébate ruego que a tus siervos en 10 días y danos legumbres de comer y agua a beber. Es decir, para no contaminarse con la comida del rey. El rey lo que quería establecer era una comida extraordinaria de acuerdo a los babilónicos para que los muchachos estuvieran fuertes, para que estuvieran bien nutridos y para que fueran enseñados en todo lo babilónico, lo que ellos creían. Y aquel príncipe tuvo gracia, es decir, Daniel tuvo gracia para con él y consintió. Hay quienes dicen que de ahí Dios nos llama a ser vegetarianos porque Daniel comieron verduras y agua en lugar de las mejores y deleitosas provisiones que tenía el rey. Pero la realidad es de que el propósito de Dios no es enseñarnos lo que uno tiene que comer, pero la actitud del corazón, porque Daniel y sus amigos no decidieron contaminarse con las creencias, ni las maneras ni las formas. Acuérdense que en el antiguo pacto las maneras y las formas tenían mucho que ver con la identidad y con la manera de honrar a Dios. Aunque Dios no nos ha llamado en este tiempo a equivocarnos y a hacer toda clase de cosas que no nos conviene. Recuerde que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna. Bien, pero mire cómo dice el versículo 20. Después de que Daniel y sus amigos persistieron en no contaminarse y no lo hicieron con la comida del rey, sino que se preservaron en su fidelidad y en su creencia para con Dios, y Dios los bendijo. En el versículo 20 del capítulo 1 dice, y en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les demandó, fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino de Nabucodonosor. Y Daniel hasta el año primero, y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
Es decir, no es que Daniel haya sido el más inteligente, no es que Sadrach, Mesach y Abednego o Azarías, Misael y Ananías hayan sido los más inteligentes, pero ellos decidieron tener temor del Señor, confiar en el Señor, no contaminarse con las cosas del rey, y ellos fueron hallados 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos se preservaron, permanecieron en el Señor. Muy bien. Ahora, en el capítulo 3 de Daniel vemos una historia interesantísima. Recuerda la historia de que Daniel públicamente oró en la mañana, al mediodía y en la tarde, cuando de una manera diabólica los consejeros del rey le habían pedido que nadie adorara a otro, sino que solo adorara a Nabucodonosor. Y Daniel fue llevado a la fosa de los leones y Dios lo preservó. Y Daniel tuvo gracia prácticamente en toda su estancia en Babilonia. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Daniel lo hizo públicamente? ¿Por qué Daniel abría sus ventanas para hacer esto? ¿Por qué no lo hizo en secreto? Porque Daniel era necesario que diera testimonio de su fidelidad y que él tenía temor de Dios. Y aunque la palabra no describe estas literalmente, pero la actitud de Daniel y de sus amigos es que ellos tenían a Dios en primer lugar siempre. Y Dios hizo saber a Babilonia, al rey y a todos sus habitantes que Dios estaba con Daniel y que Daniel no tenía que esconder nada de sus convicciones porque Dios era el primer lugar en su vida. Así en ti y en mí, nosotros no tenemos nada que esconder. No vamos a abrir nuestra boca para ofender. No vamos a abrir nuestra boca para contender, porque en toda contienda se establece toda obra perversa, dice la Escritura. Pero nosotros, antes que otra cosa, tenemos que manifestar el evangelio de las buenas, maravillosas, buenas noticias en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo, porque Pablo manifestaba el evangelio y lo veía a todo mundo. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos preocupados por el qué dirán? Inclusive dentro de nuestra misma familia, por el qué dirán. Y a veces no decimos y nos callamos antes que hablar la verdad en amor. Porque las personas incrédulas, las personas que tienen pensamientos que van dirigidos al mal, ellos no tienen decencia. Ellos abren su boca y hablan, inclusive establecen, implementan, dirigen en la misma familia. Y los que tenemos la sabiduría del Señor y los que amamos al Señor y lo debemos de tener en primer lugar, a veces nos callamos cuando no debemos hacerlo. No importa los resultados. Aquí vamos a ver una historia en donde los tres amigos de Daniel no conocían a ciencia cierta cómo iba a resultar su decisión. Pero no importando no entender o no conocer el resultado, ellos decidieron permanecer fieles al Señor. Hay quienes, si conocieran el resultado y supieran que el resultado les favorece, tomarían las decisiones correctas. Pero Dios no es así, ni nos enseña así. Pero cuando tomamos las decisiones correctas, en el entendido que Dios nos ama, que somos altamente favorecidos en Él, y si no resulta como los otros pensaban o nosotros pensábamos, como quiera Dios está de nuestro lado y somos altamente favorecidos. Pero mira, vamos a leer la historia o cierta parte de la historia en el capítulo 3. Dice que se hizo dice en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro gigante para que todos la adoraran. Dice
Y el rey Nabucodonosor juntó a todas las personas. El 2 dice, el 3 dice, y fueron pues reunidos los grandes y los asistentes y los capitanes. Bueno, fueron todos reunidos para que vieran la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el pregonero pregonaba a alta voz diciendo, mándese a todos vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. El versículo 5 dice, en oyendo al son de la bocina del pifano, del pifano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico. Bueno, el tema aquí es que cuando ellos empezaban a tocar la música, todos deberían de postrarse ante la imagen de oro que Nabucodonosor había levantado. Dice, y cualquiera que no se postrase, el versículo 6, y adorare en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así es que todos lo oyeron, el versículo 7, y al son de la bocina, dice, cuando tocaban los músicos, todos se postraban ante la imagen que Nabucodonosor había levantado. Pero aparecieron tres hombres, Ananías, Azarías y Misael, quienes eran llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos no se postraban ante la imagen cuando tocaban la música. Seguramente Daniel tampoco lo hacía, pero aquí vemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos no se postraron y fueron llevados ante el rey. Y el rey les dijo que por qué no se postraban. Y ellos le dijeron que ellos solo se postrarían ante su Dios, ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aunque Nabucodonosor estaba triste por la vida de estos hombres, porque la ley era el que no se postre y adore será echado al lago de fuego. Pero fíjese lo que respondieron estos amigos cuando fueron llevados ante Nabucodonosor. Versículo 17 del capítulo 3 de Daniel. Dice, he aquí nuestro Dios, cuando fueron ya sentenciados a ser echados al horno de fuego, nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. De seguro, de la mano del rey los iba a librar. Porque o fuese que los salvase Dios, o fuese que murieren, de cualquiera de las dos opciones, el resultado que fuese, ellos iban a ser librados de la mano del rey. Y hay muchas veces que el creyente teme más por su vida y por salvarse que por el Señor. Teme más no afectar sus intereses personales que por hacerle caso a Dios, por hacerle caso al Señor. Y entonces en el versículo 18 dice, y si no, sepa, oh rey, que tus dioses no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Versículo 10. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y desmudándose la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, dice, así habló y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo que se solía encender. Bien, aquí hay algo muy interesante, porque el hecho era que adoraran a la imagen. Uno de los principios fundamentales de la libertad que Dios nos ha dado es que nadie debe ser obligado. Pero aquí todos estaban siendo obligados a adorar a la imagen. Y mire, lo voy a poner en perspectiva. En este mundo ahora, todos quieren obligar a todos a usar una máscara. Quieren obligar a todos a inocularse o a vacunarse. Es decir, hay algo perverso
en la imagen de Nabucodonosor, había algo perverso en las intenciones del rey de Babilonia. De la misma manera, hay perversidad, hay maldad, hay algo diabólico cuando en este mundo se quiere obligar a las personas a que realicen ciertos actos. Y no me refiero a cumplir la ley, no, porque todos fuimos llamados a portarnos bien, a hacer bien las cosas, pero cuando te obligan, si algo Dios nos dio, es la libertad para no ser obligados a nada. Inclusive no ser obligados a obedecer a Dios o a escuchar a Dios o a aceptar a Cristo en el corazón. Los que lo hemos hecho es porque amamos al Señor, porque decidimos en nuestra libertad hacerlo. Pero ahí vemos a aquellos que estaban adorando a la imagen, y aquí vemos a Sadrach, Mesach y Abednego que dijeron: no honraremos a tu imagen ni a tus dioses, somos fieles a nuestro Señor, y Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, pero si no lo hiciere, tampoco te adoraremos, oh Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se llenó de ira, que mandó calentar 7 veces más el horno. Oye, fíjate la intención diabólica de Nabucodonosor. Porque si con así como lo tenían configurado, calentado el horno, mataba a las personas, ¿qué necesidad había de calentarlo 7 veces? Y dice la escritura que mandó traer a los hombres más fuertes, Nabucodonosor, para que tomaran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al horno. Usted puede seguir leyendo la historia ahí en el capítulo 3, pero dice la escritura que cuando fueron echados al lago de fuego, los hombres que los echaron murieron por la potencia del horno. Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados, el rey miró hacia el interior del horno y vio a 4, no a 3, pero a 4 personas dentro. Ahí, y no habían sido consumidos. Dice la escritura que ni nada fue quemado en ellos, ni sus cabellos, ni sus ropas fueron quemadas. Y después ellos fueron sacados del horno. Y entonces fueron respetados, fueron librados de la ira, fueron librados de la mano contraria del rey, porque Dios estuvo con ellos. Dice la palabra que el cuarto que estaba con ellos era como el Hijo de Dios. Es decir, cuando un hombre y una mujer creyentes deciden darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de su vida, Dios está contigo, nunca te dejará y nunca te abandonará, pero Dios honra a quienes le honran. Y ya sea que Dios te libre para bendición, como estos judíos que dijeron: si Dios nos libra de tu mano, qué bien, y si no nos libra, nunca te honraremos, lo honraremos primero a él. O sea, los amigos Sadrach, Mesach y Abednego estaban decididos a morir, pero a darle a Dios el primer lugar. Y eso es en lo que tú y yo fuimos llamados en todas las áreas de nuestra vida. Hay quien tiene miedo a la enfermedad y decide no darle el primer lugar a Dios. Y no estoy hablando que hagamos las cosas con soberbia humana o confiando en nuestra carne. Y fíjese que yo he pensado que algunos que se describen como fieles al Señor y que van a seguir el camino del Señor, pero que a veces los escucho, y estoy hablando de personas públicas que suben muchos videos o predican a nivel mundial, y que a veces creo que no predican exactamente la abundancia de gracia y de la justicia, pero que quieren hacer mezcla con la ley y la gracia, pero que declaran esas cuestiones de darle el primer lugar al Señor y del temor al Señor. Y yo digo, ¿cómo es posible que estas personas puedan hablar así si no tienen un entendimiento claro? Pero si son creyentes nacidos de nuevo, más allá de que tengan el entendimiento claro, no, ellos han decidido darle el primer lugar a Dios y tener temor de Dios a pesar de sus vidas. Y el temor que Dios nos ha llamado a tener y darle el primer lugar a Él para honrarle y glorificarle debe ser a pesar de nuestras vidas, porque Él murió por nosotros. Y nosotros tenemos garantizada la vida eterna.
Así es que ni debemos tener más temor de la vida, más temor de la economía, más temor de las relaciones, más temor de las amistades, más temor de lo que este mundo pueda pensar que el temor que debemos tenerle al Señor. Porque el Señor de cierto nos librará, y si no nos libra, estaremos en una eternidad con Él de inmediato. Esto es algo maravilloso, glorioso, y yo le pido al Espíritu Santo que te lo pueda revelar, porque esto es tan importante para el éxito y la vida de todos los creyentes. Hay quienes no quieren tomar decisiones en su trabajo, en sus negocios, en sus relaciones, por temor al que dirán, por temor a la escasez, por temor a un futuro incierto. Pero si Dios está contigo y Dios te dice que lo hagas, hazlo. Recuerdo haber escuchado el testimonio de una persona que le dijo, oye, es que Dios me dijo que dedicara mi vida al Señor. Pero tengo esta herencia con mis padres, tengo estos compromisos con mi iglesia y tengo este compromiso con una persona con la que pretendo casarme. Y entonces le dice esta persona al predicador, le dice, ¿qué hago? Y el predicador le dice, bueno, tú mismo me diste la respuesta a la cual yo te voy a decir cuando empezaste diciendo, Dios me dijo que hiciera esto, pero, es decir, Dios lo dijo que fuera a cierto lugar y que dedicara su vida a Cristo para servirle al Evangelio, pero él decía, es que tengo esta herencia, tengo este trabajo, tengo estos compromisos en mi iglesia y tengo estos compromisos con una muchacha con la que me voy a casar. Entonces él estaba pidiendo consejo cuando Dios le había dicho y el predicador le dijo, bueno, es que si tú me dices que Dios te dijo, hazle caso a Dios, pero el pero no importa. ¿A quién le importa el resto? Si Dios es tu prioridad, ¿a quién le importa el resto? Y recuerdo otro testimonio de un hombre que dijo, yo doy mi vida por el Señor. Antes que mi vida está el temor al Señor. Y entonces dice esta persona que queriendo enseñar a una de sus nietas, le comentaba de la importancia de amar al Señor sobre todas las cosas. Y le compartió que él podía entregar su vida si estuviera en el entredicho amar al Señor o amar su vida. Y este hombre le dijo a su nieta, yo tengo tanto temor del Señor que yo entregaría mi vida por darle el primer lugar al Señor. Y la nietecita le pregunta a su abuelo, le dice, bueno abuelo, pero ¿qué pasaría si aquí ellos quieren tomar mi vida? Y te dirían, ¿qué prefieres, hombre? ¿La vida de tu hija, la vida de tu nieta o tener temor del Señor? Eso fue la pregunta que le hizo la nieta a su abuelo. Y su abuelo, convencido, le dijo, discúlpame, nieta mía, pero el Señor es más grande aún que el amor que te tengo a ti. El amor que yo le tengo a Dios no está basado, es decir, no está comprometido ni por amar mi vida, ni por amar la vida de mi esposa, ni por amar la vida de mis hijos, ni por amar tu vida, que es algo tan precioso para mí. El amor al Señor es primero en mi vida. Y esto es algo extraordinario porque imagínate teniendo a una nietecita quizá de 8 o 10 años sentada en tu regazo, con un nieto todo tierno, todo lleno de Dios, porque así son los niños. Por eso el Señor Jesús dice, venid, dejad a los niños, venid a mí, que te exprese estas palabras y tú con seguridad poder expresar, Dios es primero en mi vida, más allá de mi vida, más allá de la vida de mi esposa, de mis hijos y aún de mis nietos. Así es que no tengamos temor de nosotros mismos, no tengamos temor de la incertidumbre, tengamos temor del Señor e impartamos a otros a que tengan temor del Señor. Hay una respuesta para aquellos que tengan temor de ir al infierno. Desafortunadamente en este mundo hay tanta confusión que aún han perdido la perspectiva de su eternidad. Pero de cierto,
está descrito en la Biblia que aquel que no crea en Jesús y que no reciba el perdón de sus pecados, que no reciba la obra terminada, completa y perfecta, que no reciba la abundancia de gracia y de la justicia de Cristo. Y estoy hablando de fe, no estoy hablando de cantidad, no estoy hablando de algo imposible, estoy hablando de creer en Cristo y en lo que Él hizo. De seguro irá al infierno por toda la eternidad. Así es que tengamos temor del Señor y enseñemos a otros a que puede librarse del temor del infierno, recibiendo a Jesús y entendiendo que el hombre de por sí está separado de Dios por causa de su pecado y aceptando el perdón de todos nuestros pecados porque Cristo Jesús pagó en la cruz por cada individuo, por todos los pecados, para que nosotros con confianza plena podamos declarar y decir, creer y prevalecer y permanecer en el hecho de que en Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo somos más que vencedores, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y somos llamados la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.